Bueno, hoy vamos a terminar el libro de Daniel. Vamos a mirar capítulo 10, 11 y 12. Son capítulos que van a aclarar bastantes cosas. En una clase, hace 2 o 3 clases o capítulos, les había comentado que Daniel era profeta. Bueno, terminando este libro, me encontré con unas notas interesantes que Daniel no es considerado profeta dentro del pueblo. Y la razón es porque tuvo más visiones que profecía. Aunque son visiones proféticas, aunque son visiones que aún ángeles vinieron a ayudarle a interpretar, por eso no es tenido como profeta, sino como el vidente de Dios. El pueblo, nuestros hermanos mayores, así conocen a Daniel, no como profeta, sino como el vidente del Señor. De esa manera están conociendo al libro de Daniel, así que es una aclaración que quiero hacer para que ustedes puedan saberla y tenerla ahí cerca y ustedes puedan decir, ah, bueno, perfecto. Entonces ya sabemos que Daniel no está considerado como profeta, sino como un vidente del Eterno. Del capítulo 10 al capítulo 12, esta historia de Daniel transcurre aproximadamente del año 532 al 529 antes del Mesías. Ahí estamos terminando con Daniel del 532 al 529 antes del Mesías. Y en estos capítulos finales 10, 11 y 12, Daniel tiene visiones y tiene que recibir explicación de ellas. Y miramos un poco en Daniel capítulo 10, versículo 12. Algo muy importante en este versículo dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí es donde vemos cómo sin nosotros a veces percatarnos o entender y ver la magnitud de las cosas, el poder de nuestras palabras y de nuestras oraciones sí hace que se movilicen ángeles. El Señor recibe nuestras oraciones y por ellas el Señor puede movilizar ángeles. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿nos ha faltado orar con fuerza y compasión para que el Señor movilice ángeles a favor de nuestras oraciones? Daniel llevaba allí 21 días de ayuno. Dicen los estudiosos que estaba orando y ayunando por la reconstrucción del segundo templo. Anhelaba con fervor y con celo que sucediera esto, porque estaba viendo con preocupación cómo el pueblo se estaba empezando a asimilar. Y Daniel entra en un proceso de ayuno y oración pidiendo que el Señor los lleve nuevamente a la tierra de Jerusalén y ellos puedan allí hacer la reconstrucción del segundo templo, para que la gente no dejara de congregarse, no dejara de establecer el principio de los sacrificios y el principio de la santidad. Y después de 21 días de bastante guerra y de bastante dificultad, el ángel le dice, a causa de tus palabras, yo he venido. No que nosotros podamos mandar a los ángeles, porque no hemos recibido autoridad sobre ellos. Es el Señor el que moviliza a los ángeles a causa del poder y de la efectividad de nuestras oraciones. Y ahí es donde uno puede decir, entonces, ¿qué nos pasa a veces a nosotros? Oramos sin fe, oramos sin conocimiento, oramos sin ganas, oramos sin fuerza y esto hace que el Señor no tenga ni siquiera necesidad de movilizar ángeles a nuestro favor.
Y el versículo siguiente dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esta no era una lucha o una batalla física que estaban teniendo los ángeles. Esto nos habla de principados, potestades y gobernadores que toman los títulos y la forma y la autoridad de personas aquí en la tierra y manipulan y direccionan. Solo Miguel, que es un arcángel que tiene una labor específica en todos los términos espirituales, siempre la tarea para Miguel es la misma, desde principio al fin. Y vamos a verla en el capítulo 11. Él tiene que bajar a ayudarle a este mensajero para que el mensajero pudiera entregar el mensaje. ¿Cómo sería la oposición espiritual? Para que viniera entonces un arcángel y estuviera trabajando en esta cuestión. Y uno ahí se pregunta, nosotros a veces no tenemos conciencia de los principados y potestades que trabajan a nuestro alrededor. Y a veces cuando los vemos o nos damos cuenta, es tarde. Ya estamos metidos en mucho de ello. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de Colombia. Porque el mismo espíritu que gobierna en otros países del mundo está tratando de gobernar en Colombia. Y nosotros debemos causar tal oposición como la de Daniel, al punto que hagamos que ángeles tengan que ser movilizados en favor de la palabra del Eterno. Que a causa de nuestra oración, que a causa de nuestra búsqueda, el Señor tenga que movilizar ángeles en favor de Colombia. Porque el principado y la potestad que está trabajando en este tiempo en Colombia es la misma que está sucediendo continuamente en varios países de Latinoamérica. Entonces necesitamos esa libertad para poder trabajar y para poder vivir conforme a la voluntad del Espíritu. Una reflexión importante que nos deja este capítulo 10. Hay principados y potestades que aprovechan el gobierno y la autoridad que el Señor le está delegando a hombres en la tierra para manipularlos y manejarlos. Efectivamente, el hombre entrega su conciencia y abandona a Dios. Y allí vienen a posicionarse principados y potestades para manipular estas vidas. Y es lo que estamos viendo en algunos gobiernos. Que el Señor nos libre. Y hasta ahora pareciese que el Señor no escucha las palabras de nuestro dirigente. Y ahí tiene bastante misericordia cuando habla las necedades que habla y la ignorancia. Pero por ignorancia también se peca y también podríamos ser castigados. Entonces, que este capítulo 10 de Daniel nos impulse y nos motive a ser hombres y mujeres diferentes. Daniel, una sola persona, su oración y su ayuno en 21 días fue capaz de movilizar a los ángeles del Señor. Al punto que uno vino y se le presenta y dijo, estoy aquí para fortalecerte y para animarte. Y se me han opuesto principados y potestades, pero el Señor todavía mandó a unos más fuertes y poderosos que ayudaran y aquí estamos. Que tanto nuestras oraciones movilizan a los ángeles del Señor. Este libro de Daniel es un libro que creo que nos ha desafiado en eso. Que tanto poder podemos alcanzar creyendo y trabajando en el Eterno y con el Eterno. Que tanto poder podemos alcanzar nosotros. Que el Señor nos ayude, que podamos recibir del cielo noticias como las que recibía Daniel. A causa de tus oraciones, desde el primer momento en que empezaste a hacerlas, fueron escuchadas tus oraciones. Nosotros a veces empezamos un camino con ánimo, con disposición, y a los 5 días decimos, esto nadie cambió. A los 5 días, Daniel llevaba bastantes días y no dejaba de hacerlo hasta que los ángeles vinieron, hasta que un ángel vino y le dijo,
Tu oración ha sido escuchada desde el primer momento en que tú lo hiciste. Desde el primer momento fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Que esto nos anime para tener perseverancia y fuerza y no dejar de orar. No hay causas imposibles. Hay mentes débiles que no creen en un Dios soberano y poderoso. No hay causas imposibles. La palabra dice que para Dios todo es posible, que si creyéremos vamos a ver la gloria del Eterno. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Creer, creer en ese Dios poderoso, en ese Dios sobrenatural, en ese Dios maravilloso. Si le cantamos que Él es omnipotente, estamos diciendo, eres todopoderoso, todo el poder está en tus manos. Él puede inclinar la balanza como Él desee, porque no hay nada imposible para Él. Así que ahí tenemos que preguntarnos eso. Si realmente a nosotros nos ha faltado fe y firmeza, si no hemos sido perseverantes o si definitivamente oramos y creemos que Dios no nos escucha. Y esta es una buena reflexión antes del ayuno de Yom Kippur. Cuando tú oras, ¿tú crees que Dios te está escuchando? ¿O estás llenando oraciones por requisito? Ya uno se acostumbra a que en la mañana se levanta uno y habla, y de pronto en la tarde y en la noche habla, pero no reza, no ora con Dios. Esta es una reflexión importante que necesitamos hacernos. Cuando tú en la mañana estás trabajando tu oración, ¿tú crees realmente que Dios está escuchando tu oración, que Dios está haciendo algo sobrenatural o es un requisito que tú empiezas simplemente a llenar en tu vida? Es muy importante que nosotros podamos ver eso, que nosotros podamos trabajar con fuerza en nuestra vida aquello, que nosotros podamos ser conscientes si nuestra oración de verdad es poderosa y hace obra sobrenatural en nosotros. Pero seamos sinceros, muchas veces oramos y no creemos que Dios está escuchando. Estamos tan concentrados en la oración que estamos pidiendo por alguien y después empezamos a pensar, ay, ¿qué fue lo que yo le dije a esta persona para hacer hoy? A veces son así nuestras oraciones. Están tan distraídas que estamos orando de una manera y cualquier cosa. Ay, ¿hoy qué? Hoy es miércoles, hoy es 15. Ay, yo tenía, ay, eso era el 14. Ay, hace 2 días cumplió años fulano. A veces estamos orando y tenemos tanta distracción que terminamos pensando en otras cosas. Y ahí es donde dice, esa oración no tiene efecto en ningún mundo, ni en el material ni en el espiritual, porque en el material usted sale distraído y sin fruto. Entonces, por eso la palabra dice, entrada y cerrada tu puerta. Nosotros necesitamos levantar oración de poder, pero allí, en la intimidad, en lo secreto, en el respeto del nombre del Señor y en el respeto de lo que nosotros necesitamos pedir y trabajar. Daniel oraba 3 veces su puerta. Lo veíamos en capítulos anteriores. Y su oración fue escuchada. A mí me impacta mucho esto. ¿Cuántas veces el Señor ha enviado ángeles porque tú estás orando con fuerza? Yo puedo creer que ha habido momentos, claro, donde fuiste librado en una calle peligrosa y apareció alguien de la nada, en alguna emergencia, cuando uno necesita a alguien y alguien lo apoya, lo guía, le dice, no miras por acá, necesitas hacer una llamada, toma, te doy un minuto. Cosas así, uno dice, oh sí, el Señor ha movilizado ángeles de esa manera, pero ¿por qué nuestra vida continuamente no tiene esa muestra del poder de Dios? Se debe más por la causa distraída de nuestras oraciones que por falta del Señor querer responder. De eso sí podemos estar seguros, porque el Señor siempre está dispuesto. Son nuestras oraciones distraídas las que no han causado eso. Así que usted de aquí en adelante
Proponga eso en su corazón, que no se le olvide cada cosa que vimos del libro de Daniel, de sus amigos, de sus interpretaciones, de lo que hemos podido comprender y conocer. Hoy que estamos terminando la lectura de este libro, no olvide eso. Uy, tremendo. Daniel oró y desde el principio, desde el primer momento, estaban siendo atendidas sus oraciones. El Señor estaba haciéndole un itinerario a los ángeles mientras Daniel oraba. El Señor había diseñado un itinerario para los ángeles y los ángeles lo vieron y por eso le dijeron, desde el primer momento en que empezaste a orar, tus palabras fueron escuchadas y a causa de tus palabras yo estoy aquí. A causa de días anteriores de oración, el ángel vino a decirle, desde el principio ha sido escuchado. Que nosotros empecemos a trabajar eso en estos tiempos, que empecemos a proponerlo, ¿no? Estamos en fechas perfectas. En 8 días tenemos que pedir perdón por tantas cosas y es una lista larguísima y en todas uno tacha. Por palabras tontas, por pensamientos necios, por no haber comido en las horas debidas. Uno dice eso, por haber comido con afán. Esa es una de las cosas en que pedimos perdón al Eterno, por haber comido apurados, por no haber podido disfrutar alimentos. Y empieza uno a decir, sí, yo lo hice, sí, me pasó. Entonces, ya que estamos en ese tiempo de conteo, abandonemos las oraciones vanas. Que cuando usted se concentre de verdad sea para hablar con Dios. Que cuando usted le diga a una persona, ven y oro por ti, usted sea el primero que crea que su oración va a movilizar ángeles y va a hacer cosas poderosas y tremendas en la tierra. Que eso tenga que suceder. Usted no puede hacer más oraciones vanas, ni tontas ni necias. Ya no estamos en tiempo de eso. Necesitamos oraciones de poder. Hay momentos donde le dicen a uno que si oras por mí, si yo no tengo nada en mi corazón o algo, le digo, después déjame mirar. ¿Para qué levantar oraciones por quedar bien con alguien? Si yo misma sé que no creo que Dios vaya a respaldar eso. Siempre pregúntate esto. A veces le dicen a uno, mira, ora por esto. Y va uno a orar y el Señor como que le dice, antes de esto, tiene que ser esto. Y uno dice, oh, no puedo orar de la manera que quiere el hombre. Tengo que orar de la manera que quiera el Eterno. Tengo que orar de la manera que quiera el Eterno. Es muy delicado, es bastante delicado y necesitamos hacer así. Cuando nos pidan oración, no pidamos como locos y como loros que repiten, ay, debemos orar por esto. No, sea dirigido por el Espíritu. El Espíritu puede decirle a usted, no ores por esta manera. Esto ha venido a consecuencia de otra cosa. Ora porque eso se descubra. Ora porque eso se dé. Entonces, en maneras correctas podemos orar para que el Señor movilice ángeles. Y recuerden, toda causa física tiene un antecedente espiritual. Todo lo que estamos viviendo aquí y ahora tiene un antecedente espiritual. Pregunta el por qué. Pregunta el por qué. Hay personas que dicen, llevo orando años porque salga libre de la cárcel mi marido, mi hermano, mi hijo. ¿Por qué llegó allá? ¿Qué sucedió? Siempre esa fue la consecuencia espiritual y física de algo que viene de atrás. Y el Señor nunca va a colocar un remiendo nuevo en vestido viejo. Así que Ilse confía en el Eterno, porque el Señor no va a colocar sanidad en tu cuerpo físico sin antes sanar tu alma y tu mente. El vestido es nuevo para ser una novia. El vestido es nuevo para empezar un nuevo tiempo. Él no te va a colocar un remiendo que podemos pedir. Él está obrando en tu mente y en tu corazón allí. Y si tiene que llevarte allí para que te quedes quieta, bendito el Eterno por ese tiempo. Pero que el Señor se glorifique por completo en tu vida para que puedas recibir no un retazo, toda una vestimenta adecuada a ser una hija de Dios como el Señor quiere.
No podemos nosotros Amén. guiarnos. Las consecuencias físicas tienen que darse primero por hechos espirituales. Nosotros movemos Amén. de adentro hacia afuera. El mundo quiere afectarnos de afuera hacia adentro y nosotros debemos ser el efecto Alka-Seltzer. Nosotros debemos afectarlos desde adentro, que tan pronto nos coloquen en algún lugar, salgan burbujas para todo el mundo. Y cuando ya se aquiete el agua, el que la tome igual va a recibir medicina. Nosotros debemos causar ese efecto. Ese efecto lo causó Daniel. Empezó solo a efervecer solo en su cuarto. Y vino un ángel a decirle, la manifestación tuya me ha traído aquí. Ya tienes un ejército para trabajar. Y como tenía un ejército para trabajar, inmediatamente el Señor, a través de estos mensajeros, le dice, Daniel, te vamos a dar unas visiones que vienen para el mundo venidero. Aquí, el que viene cerquita. Te vamos a dar unas visiones de algo que va a venir ahora, pero luego vas a recibir otras para mucho más adelante, para el fin de los tiempos. Y el capítulo 11 se dedica a relatarnos todos los eventos históricos que vinieron después de Daniel. Y de hecho traté de resumirlos aquí para que podamos entenderlo. Porque hay tanto lenguaje del rey de Persia, el que cae, el que se levanta, una mujer que se levantaba, una mujer que volvió, la que se arrepintió, uno que está venciendo, pero otros que eran como asimilados, que se devolvían y que no entendían. Entonces vamos a tratar de resumir este capítulo 11 de una manera ordenada, y el capítulo 11 ya es historia patria. Todo el capítulo 11 es historia patria y todo el capítulo 12 es historia futura. Pronto la vamos a ver y a vivir. El capítulo 12 es confirmado mucho por Revelaciones y Mateo con las palabras de Yeshua. Pero el capítulo 11 es literal la historia de lo que pasa después de que Daniel se muere. Y aquí vamos a ver del capítulo 11 algunas cositas. Lo empecé a resumir así para que podamos entenderlo, porque o si no, nos vamos a enloquecer. El capítulo 11 empieza a hablar de unos reyes, los reyes de Persia. Y dice que se levantaron 3 cabezas del reinado de Persia. 3 cabezas existieron, sí señor. Una fue Ciro el Grande, Cambises y Darío el Grande. Esas 3 cabezas reinaron en Persia y ellos conquistaron muchos reinos, entre ellos a Babilonia. Estos son los 3 reyes de Persia de los que me están hablando, Ciro, Cambises y Darío. Pero dice que después de estos 3 reyes vino uno más grande y cogió a todos los reinos. Eso fue Alejandro el Grande. Alejandro el Grande viene a resumir y a redimir a todos estos pueblos y a conquistar todavía más. Él vivió poco tiempo, él no vivió mucho tiempo, y esto ya lo hemos visto en otros capítulos. Cuando muere Alejandro el Grande, sin hijos, pero el Grande, sus 4 príncipes o generales o capitanes del ejército se dividen el reino. Y eso lo dice el capítulo 11, que después de haber uno muy grande, vinieron otros 4 a gobernar y a reinar sin éxito, a excepción de uno de ellos. Los 4 reinos que cogieron los 4 príncipes fueron para el reino de Grecia y Macedonia, Siria y Asia Oriental, Egipto y Asia Menor y Tracia. Ahí empieza uno a decir, bueno, si esto como que lo leí y lo entiendo. Pero el versículo 5 del capítulo 11 nos dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio y será grande. Egipto queda aquel lugar de Israel.
al sur, al sur. Por eso dice que se levantará uno grande del sur. Y todo lo que está escrito mirando siempre a Israel. Entonces aquí, si mis hermanos lo están viendo o vuelvo a la cámara, bien, aquí está lo que conocemos hoy de Israel. Norte, sur, oriente, occidente. Al sur estaba Egipto, que es el tercer reino del principado de Alejandro el Grande. El príncipe que estaba sobre Egipto se llamaba Ptolomeo Layo. Ptolomeo Layo. En este capítulo hay 4 Ptolomeos diferentes. No quise traer los nombres de todos porque no vamos a terminar entendiendo y esa no es la idea. La idea es que podamos entender y podamos decir, como los niños, si uno puede hacer este diagrama 1, 3, 1, 4, uno empieza a hacerse a la historia. Y si usted recuerda que el tercero estaba al sur de Israel, que es Egipto, y ese se levanta sobre los otros, podemos entender que el reinado de Ptolomeo Layo fue el que vino a opacar a estos otros 3. Pero estando Ptolomeo Layo reinando y gobernando sobre los otros, dice que se levanta uno más fuerte. Capítulo 11 es la historia de lo que pasa en todos los reinos de la tierra cuando el hombre hace alianzas. Se engañan hasta con la sombra y luego hasta la misma sombra los aterra. Este capítulo 11, todo el tiempo se levantaba uno y luego venía uno más grande, pero venía uno que había hecho una alianza con otro y lo quitaba. El capítulo 11 es una historia de 200 años donde uno ve cantidad de conquistas y de traiciones los unos de los otros. El versículo 7 y 8 del capítulo 11 nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y dominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y aquí me está hablando de otro Ptolomeo. Y es una historia, a uno le parece, cuando uno se pone a mirar las historias de los reyes de antes, uno dice, había corrupción tanta como la de hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos medios de comunicación, tenemos X, tenemos un poconón de redes sociales, pero la corrupción, la maldad y el pecado han estado vigentes. Miren la historia de estos 2 versículos. En la historia que pasó, pasaron de Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo era uno de estos reyes y él dio su hija, que se llamaba Berenice, a Antíocos II Teos. Ese era el nombre. Aparte eso que tienen unos nombres que no quise traer a todos o nos enloquecemos. Pero esta historia como está tan especificada en el capítulo 11 la quise traer. Ptolomeo Filadelfo le da a su hija Berenice a Antíocos II Teos. Pero la condición Antíocos II Teos era un rey de Baja Calaña. Chiquitín, era un líder de acción comunal y este era un alcalde mayor. Y él dice, bueno, ¿qué hacemos? No se la puedo dar a otros más grande porque me acaban. Me toca dársela a otro menos, pero no hay un alcalde local. Me tocó con un líder de barrio, de la Junta de Acción Comunal. Y de todos el mejorcito es Antíocos II Teos. Entonces llama a Antíocos y le dice, venga, mijo, mire Berenice, mi chica tan linda, mi hija, yo se la voy a dar a usted, pero la condición es que cuando venga el primer hijo, inmediatamente me lo entregan a mí porque yo lo voy a entrenar para que reine después de mí. ¿Por qué hacían esto los reyes? Porque había tanta maldad, tanta deslealtad y tanta traición entre ellos que ellos pensaban en hacer hijos varones
para levantar de ahí y que pudieran ellos establecerse y que nadie los pudiera conquistar después de la conquista y la reconquista. Y pasó algo tremendo. El primer bebé de Berenice y de Antíocos fue una niña. Entonces lo que hizo Ptolomeo Filadelfo no sirvió de nada, pero en la historia se mete alguien más, una mujer que habla por acá, una mujer que hizo de todo y una mujer que las mujeres somos terribles. La primer mujer de Antíocos II, o sea, la primera esposa del líder del barrio de Antíocos, se llamaba la Odisea. Esa primer mujer estaba atenta, ya no tenía nada que ver con Antíocos, ella estaba mirando desde lejos. Ay, se casó con la Berenice. Claro, y como es la hija del Ptolomeo, el primer hijo es el que va a reinar. Y viene esta mujer, la Odisea, y se da cuenta, se rió, le salió China, ya no hay rey. ¿Y saben qué hizo? Mató a su ex esposo Antíocos, a Berenice y a la bebé. Y colocó a un hijo de ella a reinar y a gobernar aún por encima de Ptolomeo Filadelfo. Y es lo que está diciendo Daniel 11 cuando habla de una mujer que se levantó y que dominó entre otros. Y uno dice, increíble que esto se lo mostrara el Señor a Daniel de una manera así. Y uno dice, ¿cómo puede hablar? Versículo 6, al cabo de años harán alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Así que el hijo de esta Laodicea sube, y todos los versículos están hablando de traiciones, de 4 Ptolomeos que pasaron en la historia, de 3 Antíocos, pero 2 nada importantes, Antíoco I y Antíoco II. Y todo esto pasaba alrededor de Israel. Todos los reinos que estaban alrededor de Israel estaban en esa maraña de juegos. Pero ¿saben todos por quién estaban peleando? Por ahí nombran a la ciudad bella, a la ciudad linda, a la ciudad de la luz. ¿De quién están hablando? De Jerusalén. Jerusalén siempre está en la codicia de los pueblos y del mundo espiritual. Todo este engaño entre Ptolomeos, Antíocos, Berenice, la Odisea y todo está alrededor de Israel. Pero todos de igual manera atacaban a Israel y a Jerusalén, porque todos querían tener ese pedacito de tierra. Eso es espiritual, es un desierto. ¿Por qué no cogen el desierto del Sahara? ¿Por qué no pelean por otros desiertos que alrededor hay hartos? Es espiritual, es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso hablaba ahorita de las oraciones. El cuento es espiritual y usted primero tiene que tener fe y seguridad en sus oraciones espirituales con el Señor para que usted entienda y crea que el Señor va a movilizar ángeles que la parte física la puedan demostrar en la guerra. Sin ayuda espiritual no vamos a poder. Todas las naciones y todos esos imperios y dominios siempre terminaban atacando a Israel y a Jerusalén. Ellos no se metían con nadie, pero todos se metían con ellos. Todos, todos, todos. Del versículo 11 al versículo 20, todo habla de esos hijos de reyes, sus venganzas y sus faenas de Persia y de Grecia. Y en el versículo 21 aparece una figura intimidante de la que todos sí sabemos y conocemos y hemos escuchado por lo menos. Sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí aparece Antíoco Epifanes, que se levanta sin ton ni son, pero dice un hombre despreciable. Cuando él puede tomar a Israel y a Jerusalén, y ahí aparece la guerra de los macabeos. Imagínense, el Señor le mostró a Daniel, a causa de sus plegarias y sus oraciones, la guerra de los macabeos. O sea, el Señor
le dio todo lo que quiso a Daniel, le mostró toda la historia. Antíoco Epifanes, a un hombre con un cuarto de inteligencia natural no se le hubiera ocurrido pedir lo que pedía de los judíos. Los hombres eran despreciables porque estaban circuncidados. Y él decía que la circuncisión hacía ver al cuerpo de los hombres horribles, que un hombre circuncidado era lo peor que podía existir. Y esa fue una batalla. De hecho, debido a esa pelea de la circuncisión, es que empezaron a levantar en el arte los cuerpos y las esculturas de los hombres mostrando su pene. El David, escultura famosísima, con una gota de pajarito y sin circuncidar, porque están queriendo hacer ver que lo lindo del hombre está en el cuero que le sobra, en la orla, que el Señor dice, eso no debe estar en ellos. ¿A quién se le ocurre tener que estar examinando a los hombres? Ahí vemos de mucha depravación de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes tiene un pasado turbio y horrible. Y uno dice, para que a un hombre le genere el deseo examinar a los otros hombres, qué perversidades había en él. Estar examinando y buscando. Y cuando él llegó al pueblo de Israel, él quería examinar a todos los hombres. Él sabía de antemano que todos estaban circuncidados. ¿Cuál era la morbosidad de su vida para querer examinar a los hombres? Pero añádanle que él decía, todas las mujeres antes de casarse deben pasar, y no solo por mí, por otros capitanes. Y el ver un boyerista homosexual con un problema tremendo en su mente, una verdad espiritual que salió a la luz de la guerra. Y muchos eran asimilados por miedo o por congraciarse con estos gobiernos. Y esto me lo habla el capítulo 11 de Daniel, que dice que habían unos que se congraciaban con aquellos que se entregaban a ídolos profanos. En el pueblo también hubo asimilación en esa parte. A otros no les pareció tan grave, no les pareció tan difícil. Hoy en día, bendito sea el Señor, están saliendo a la luz muchas perversidades de cantantes y de actores, cómo cogieron a niños desde pequeños y les han dañado su mente, su cuerpo y su ser. Pero los padres en ese momento eran felices porque eran los timbiriches del momento. Y ahí es donde les decimos a ustedes cuando a veces nos dan una noticia, ay, mi hijito va a participar en no sé qué es que él canta tan lindo, es que él tiene un talento. Nunca nos ven una cara de felicidad, siempre nos quedamos serios. Primero, no son nuestros hijos y no podemos meter la mano. Y segundo, no vamos a estar de acuerdo. Porque cuando usted flirtea con el mundo le va a dar patadas como meterse con una mula. No entregue a sus hijos. Si son lindos, manténganlos lindos para el eterno. Si cantan precioso, exíjales santidad para que cuando canten se remuevan los cimientos de la tierra. Si tiene talentos, entrégueselos al Señor. Usted no necesita estar en el canal X o en el canal Y. Están saliendo perversidades que se hicieron monstruosas con niños que hoy en día a los 30 años, gracias a Dios, están empezando a entregar su vida al Señor, a conocer una Biblia, pero tienen su vida tan dañada y su mente tan depravada por directores, por cantidad de personas que les hicieron de todo. Que este Antíoco Epifanes en Daniel 11 queda desnudo y descubierto de lo que él era realmente. La palabra dice un hombre despreciable. Así lo describe la palabra. Y la visión de Daniel lo ve como un hombre despreciable, pero que sirvió con un poder impetuoso, impetuoso. Pero el versículo 26 nos habla de un superhéroe en Hanukkah que tenemos. Versículo 26, sin nombrarlo, claro está. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Me está hablando de Matillahu Hasmoní, el líder de los macabeos que lucha y le hace resistencia a Antíoco Epifanes. Nosotros tenemos que ser como ellos. Claro, no pudo hacer tanto porque mucho pueblo sí se asimiló. A muchos les quedó gustando el mundo. ¿Les pareció justo? Pues sí, porque tenemos que estar circuncidados. De hecho, dice la historia, lastimosamente hubo judíos que se mandaron a colocar cuero en sus miembros viriles
Claro, no les va a quedar nada, o sea, eso es ridículo, pero lo hicieron porque también les pareció hermoso ver ese arte con que hacían el cuerpo y no hubo cuerpos de mujeres, eran los hombres, porque a las mujeres no se nos nota ninguna señal, al hombre sí, el hombre tiene una señal del pacto, el hombre tiene una señal importante que solo puede descubrir él cuando asciende a las alturas con el Padre y el Padre le convence. Si convenció a Abraham de 100 años, a ustedes los puede convencer. No hay problema por eso. El versículo 27 nos habla de dos reyes que se levantan. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Esta visión y explicación tiene que ver con los hombres que sitiaron a Jerusalén y quisieron esclavizar y desaparecer al pueblo de la ciudad bella, como es llamada ahí. Y después de mostrar todos estos reinos de Persia, Grecia, que se empezaron a levantar, la palabra termina en el capítulo 11 con un sitio que ninguno conocemos, Kitim. Todos pudimos leer eso. En el versículo 30 habla de Kitim y ese reino no fue quitado nunca en el capítulo 11. Ese reino quedó permaneciendo, porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Cuando la palabra habla de Kitim, de Malaquías hasta Génesis, está hablando de Italia. Hablábamos hace unos días que qué interesante sería hacer un estudio de todos los nombres para saber lo que hay anteriormente que es hoy en día. Kitim es Italia, así como en el libro de Abdías habla de España. Kitim es Italia. Y dice que este reino se levantará y vendrá contra el santo pueblo y contra el pacto del Eterno. Y se va a entender con los que abandonen el santo pacto. Y ahí me habla del Imperio Romano, que trabaja hasta el día de hoy y que ha hecho torcer una y otra vez al pueblo del Señor para abandonar el santo pacto, para abandonar de los 10 mandamientos varios, el día de reposo entre ellos. Todas las Biblias, desde Reina Valera hasta la que ustedes quieran, cuando dice, y guardarás el día de reposo, hay asterisco. Si uno lee abajo y dice, aquí a qué vale, a sábado. Y Yeshua se congregaba el día de reposo en una sinagoga y leía la Torá. El reino de Italia, Kitim, el imperio romano, está estableciendo hasta el día de hoy de esta manera. A Daniel le fue mostrado todo lo que venía para el pueblo y ni siquiera Daniel había regresado del exilio babilónico a su tierra. Y queda establecido como Roma queda reinando en esa parte con todos los que se asimilen del pueblo. Y ustedes saben que por miedo muchos se convertían a Roma. Aún después de haber venido Yeshua, cuando los vuelven a perseguir con fuerza, muchos se asimilan y dicen, no, no hay problema, dejemos el domingo, finalmente todos los días amamos al Señor. No, eso no hagamos tanta muerte, no, ya. ¿Cómo nos quieren llamar? Cristianos, sí, sí, llamémonos cristianos, sí, no hay problema, dejémoslo así, no hay problema, sí, ya, no, ni qué seguidores de Yeshua, ni no, olvidémonos de los nombres del Eterno en hebreo, los tenemos en el corazón, pero no ante el mundo, callemos, dejemos que todo se convierta así, así se fueron asimilando, porque así como uno acepta eso, mañana la Navidad no le parece tan grave, y después es que mi familia, todos los puentes de Corpus Christi, se van por allá a una finca y hacemos un asado especial y bueno, hay que estar con la familia. O sea, tampoco podemos ser tan legalistas, ¿no? Cuando empezamos con una pequeña cosa y empezamos a negociar, ya después el hijo llega con la católica y uno dice, pero la china es tan buena gente. Se van a casar por lo católico porque pues ella sí no acepta y su familia. ¿Y por qué su hijo y usted sí aceptó?
¿Cuál es la ley diferente? Pero nosotros cuando empezamos a ceder pequeñas cosas de nuestra santidad y del libro del pacto, todo se nos va metiendo. Y luego terminamos más afuera que adentro. Así es y así nos pasa. Y así lo dice aquí la palabra. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Roma se ha entendido con todos los que se han asimilado. Con los que no, ha habido problemas. Y entonces vino la Inquisición, las cruzadas, las persecuciones, y en nombre de Cristo han matado a muchos. Y decimos, ¿y por qué el judaísmo no quiere saber estas noticias? Y vamos a ver quién ha sido ese pueblo, el que se ha permitido asimilarse. Después los vino con camándulas y la camándula colgando en el carro. No, es que mi madrecita me la regaló, hay que dejarlo. Eso no tiene nada. Pues si no tiene nada, quítela. ¿Por qué la deja? Si no tiene nada, quítela. ¿Cuál es el problema? No, es que es para no disgustar. El disgusto humano no vale más que la santidad, porque la santidad te va a guardar. El disgusto humano no te va a guardar de ninguna caída. Como no puede guardarnos de la ira venidera que está escrita en el capítulo 12 de Daniel. Este último capítulo bien dice que marca los hechos que se vivirán en tiempos muy lejanos. Cuando uno va a estudiar en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento escrito en hebreo, que es lo único que estudian los judíos que no han aceptado a Yeshua, obviamente, uno se va a encontrar con una pequeña explicación de este capítulo, porque no tienen luz ni conocen los tiempos. Entonces, todo dice aquí equivale a la venida de nuestro Mesías. Esto quiere indicar el reino mesiánico. Todos esperamos la venida del Mesías. Esa es la explicación del Tanaj. Pero definitivamente Daniel 12, que se titula El tiempo del fin, viene a encontrarse perfectamente explicado en lo que dijo Yeshua y en lo que se le muestra a Juan. Si ustedes se dan cuenta, la misma forma en que los ángeles mensajeros le hablaron a Juan, le hablan a Daniel. De hecho, dice Daniel que en algún momento él miraba que pasaban cosas y no entendió, pero las vio todas. Y el mensajero, porque ahí no le dicen tanto el ángel, sino el mensajero, ¿por qué razón? Y es muy lógico, en el pueblo judío es natural la presencia de ángeles y no se aterran. Ángel, malach del Eterno, es un enviado, un mensajero, un enviado, un shaliach. El doctor dice que shaliach en hebreo, así conocen al que reparte las pizzas, al Rappi. O sea, en Israel cuando llega el de Rappi, dicen llegó el shaliach. Acá en Latinoamérica se moja, ¿no? El shaliach, ¿no? Mejor dicho, toca comprarle zapatos La Corona y aún así ponerle tapete para que no le raye el zapato al Shalías. Shalías es un repartidor de pizza, es un Rappi, un simple mensajero, que uno ni le mira la cara, uno medio le da la plata y recibe la caja de pizza porque es lo que a uno le interesa. En el mundo judío no era tan importante el Shalías, el mensajero, el enviado. Para ellos es normal decir, y unos ángeles del Eterno, unos mensajeros con unas apariencias maravillosas se me aparecieron. Pero en el mundo, después de que vino Yeshua con el Imperio Romano, que han canonizado a San Miguel Ángel, a Gabriel Ángel, a no sé cuántos ángeles, y les hacen figuras, y les ponen velas, y los adoran, y les hacen venia, pues para el tiempo de Juan sí fue muy importante el escribir y todo el tiempo decir, mira, un ángel del Eterno me decía esto. Ahí ve uno el contexto de dos mundos, el uno muy asimilado con Roma, un mundo que adoraba a los ángeles, y Juan tiene que decir continuamente, no, yo miraba a un ángel del Eterno, el ángel dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, no te me postres. Él tenía que explicar por el mundo en que estaba. Daniel no, ellos vivían de todas maneras en unas manifestaciones del Eterno muy poderosas, y ellos entendían que solo al Eterno se le rinde el culto. Y Daniel y Juan dicen lo mismo. Los ángeles le dicen, sella esto no se va a saber, esto no se va a decir, séllalo. No importa que no lo entiendas, lo viste, pero séllalo, tampoco lo vas a decir. Y ahí tenemos que mirar que Daniel y este último capítulo de los tiempos finales se tienen que trabajar con Mateo 24 y con Apocalipsis. Vemos que el impedimento para que puedan atacar a Israel y se ocasiona una angustia como la que no la ha habido en la tierra es la presencia de, usualmente, el mundo católico, el mundo cristiano ha dicho que es la presencia del Espíritu Santo.
y que cuando el Espíritu Santo sea arrebatado de la tierra, vendrá el rapto, el arrebatamiento, y el mundo se va a quedar acá sin Dios y sin ley. Déjeme decirle que en el principio en Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está mostrando que el mundo sin el Espíritu de Dios no puede vivir. Si es quitado el Espíritu de Dios, todo se acaba. Entonces, esa interpretación mal interpretada de que cuando se quite el espíritu del mundo, vendrá el arrebatamiento y aquí todos se van a quedar chiflados. O sea, el diablo se quedó en la tierra con todos sus diablillos. No es cierto. Daniel nos explica muy bien que el impedimento para que el hijo de maldad no se haya podido manifestar hasta el día de hoy es alguien aunque nunca vemos, como Daniel 10, que las oraciones son potentes y movilizan ángeles. Hasta cuando no sea llamado por el Eterno, el arcángel Miguel, a que esté en la presencia de él y no cuidando a Israel, no va a pasar esto. Quien impide que Israel sea vencido, atacado y masacrado es Miguel, y sí va a ser quitado, porque dice la palabra que Israel será vencido, que harán fiesta los reinos de la tierra, porque pensaron que Israel fue destruida. Lo que no saben es que simplemente Miguel fue llamado para bajar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el que viene en un caballo blanco y en su muslo traerá la verdad. ¿Por qué en el muslo? Porque el mundo romano que domina hasta hoy ha tratado de tomar el muslo del hombre en juego y en anular el poder del pacto de la circuncisión. Yeshua les mostrará su muslo y mostrará el muslo de un verdadero hijo de Dios, sellado y marcado por pacto de santidad. Miguel es el que está impidiendo que Israel sea vencido en todos estos días que hemos visto estas victorias sobrenaturales. Naturalmente, le han mandado misiles, cohetes. Lo sobrenatural es que caigan a tierra y no se revienten, no se activen y no se exploten. Eso sucede porque Miguel, que no lo vemos por ningún lado, pero es una cobertura que solo el Señor entiende con sus ángeles, no está permitiendo que Israel sea destruido. Miremos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. Qué bueno uno poder mirar la palabra de esta manera, que uno pueda mirar y decir, ve, todo lo que yo siempre pensé y me dijeron y no, mire que no era cierto. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ya está en acción? ¿Ustedes lo creen? ¿La iniquidad ya está en acción en la tierra? Por todo lado hay iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Vámonos a Mateo 24:21. En Mateo está hablando el Señor Yeshua, nada más y nada menos, el que vino a darle correcta interpretación a la Torá, no abolirla. Mateo 24:21 nos dice de esta manera, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De todo esto me está hablando Daniel en el capítulo 12. Me habla de esa forma de ser atacado. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, en el hebreo no dice se levantará, sino se parará. O sea, será quitado. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La tarea de Miguel desde el principio de los principios ha sido custodiar el pueblo del Eterno. De hecho, ahorita que vamos a empezar nuevamente el ciclo de la Torá, pareciese que el arcángel al que le fue destinado el estar alrededor de un árbol y no permitir que ya los hombres lo toquen, es el arcángel Miguel. Ahí puede uno deducir muchas cosas. Dice que cuando él sea separado, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Como lo dijo Yeshua, vendrá un tiempo que nunca ha habido en la tierra, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro que dice Apocalipsis 7:14, aquellos que han vencido
por la sangre de uno en el libro. Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han vencido. Estos son los que han podido pararse a la brecha. Miremos otras citas bíblicas. Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Daniel 12 nos habla esta parte. Solo los que estén guardados, como se guardó desde el principio él. De hecho, cuando él empezó a recibir estas visiones, dicen capítulos anteriores que él dejó de beber agua, vino, alimento, no podía de la causa de estas visiones que él estaba recibiendo. Como al principio del libro de Daniel, él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y en el versículo 9 y 10 del capítulo 12 de Daniel dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Efesios 5:27 nos habla de esa novia perfecta que está preparándose para la venida del Mesías. Dice así el versículo 27 del capítulo 5, a fin de presentársela a sí mismo una comunidad gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de él. Mateo 24:22. Yeshua confirmó todo lo que recibió Daniel. Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ustedes saben que en las cuentas de Daniel no alcanzan los 3 años y medio exactamente, son menos de 3 años y medio. Dice así el versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. No alcanza a ser los 3 años y medio. Porque ahí vendrá la abominación desoladora. No alcanza a ser los 3 años y los 6 meses. Son menos. Vamos a ser probados hasta el fondo. Pero bendito el Señor porque la palabra dice que hay unos que le han vencido con la palabra de testimonio y la sangre del Cordero. El Señor nos ha dado todo para ser más que victoriosos, para ver, para ser benditos de parte del Eterno. Dice Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto. La mujer es Israel ahí, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí se sea sustentada por 1260 días. El Eterno, hasta el último momento, va a mostrar su misericordia con el pueblo y con nosotros. Y nos va a cortar los días, porque no serán los días exactos que dice el hombre de los 3 años y medio. No alcanza, no alcanzaríamos. No alcanzaríamos, pero solo el Señor
podrá hacer cosas grandiosas y maravillosas en nosotros. Dice Yeshua en el capítulo 24, cuando escuchen de estas cosas, huyan, huyan. Pero aparte de eso, manténganse firmes. No teman, no se asusten. Esto tiene que venir. Pero después de esto, yo me manifestaré. Yo vendré con gloria y con poder. Y como leíamos esta mañana, el mismo Yeshua dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy y la volveré a traer a sí mismo. A mí mismo la volveré a tener. Termina el capítulo 12 de Daniel diciendo unas palabras magistrales. Como habla Yeshua y como habla Juan, todos, a pesar de haber recibido unas visiones tremendas, donde podían quedarse atónitos, sin poder comer, sin poder dormir, angustiados y sin poder entender todo, todos terminan con una palabra de ánimo y de gloria para el pueblo que va a terminar viviendo estos tiempos. Daniel 12:12 y 12:13 nos dice: muy bendecido o con mucho gozo el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No nos va a pasar como a Aarón y a Moshe. Los que podamos estar ahí, vamos a recibir la heredad. Vamos a poder disfrutarla y vamos a ser reunidos con el pueblo correctamente. Muy felices los que podamos permanecer firmes y creer que el Señor que nos sustenta está para sustentarnos todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Yeshua lo garantizó. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y Yeshua no habló del fin del mundo, si ustedes se dan cuenta. Él dijo, cuando todo este paso no es el fin. ¿Saben cuándo es el fin del mundo? Lo leímos ahorita. Cuando sean entregados cielos nuevos y nueva tierra. Ahí es el fin del mundo. Yeshua va a estar con nosotros hasta después del milenio. Y no lo habíamos entendido. Pensábamos que era solo aquí. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se acaba el mundo. Para entrar a una era 8000 que nadie conoce, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Ahí Yeshua termina su obra. Eso quiere decir, como las películas de la Guerra de las Galaxias o algo, la otra historia no se sabe. Pero Yeshua va a estar con nosotros hasta el día en que le entregue al Padre todo y le diga, hasta aquí, todo lo que está escrito en esta Torá se ha cumplido. Tráenos la nueva constitución y los nuevos tiempos. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Eso está sellado. Pero Yeshua va a estar hasta ese día con nosotros. Es la garantía más gloriosa que podemos tener. Siempre pensábamos que era hasta aquí, hasta aquí. No, hasta el fin del mundo. Cuando Yeshua venga no es el fin del mundo. Cuando tengamos el milenio no es el fin del mundo. Cuando termine el milenio, que sean juzgados, echados al lago de fuego y azufre, ahí ya no vamos a necesitar más Salvador. ¿Quién sabe qué va a pasar con Yeshua y con nosotros? Pero ahí vendrá una nueva historia, que para vivirla tenemos que vivir todo este episodio que no hemos vivido. Daniel es un libro que nos desafía a ser mejores que antes, que nos desafía a buscar. Daniel es un libro que nos llama y nos invita a mover cielos y tierra a punta de oración. Daniel no tuvo nada. David tuvo una onda y unas piedras. Daniel tuvo rodillas para orar. Si ustedes se dan cuenta, Daniel no tuvo nada más, ni siquiera un manto como Elías. Daniel tuvo
tiempo de oración. Y miren todo lo que logró en estos tiempos Daniel. Libro maravilloso que el Señor nos permita volver a estudiar todavía con más cosas, con más herramientas y con mejor interpretación.